Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos ya dispuestos a contarles lo que hay que conocer del día de hoy, de la actualidad de este martes 20 de junio. Pero antes de ir a eso, vamos con un tema importante, porque tiene que ver con la salud. Le he pedido a don Adolfo Albistur, de Protege tu Vida, que nos acompañe esta tarde, porque quiero comentar con él algo que a mí, la verdad, me dejó un poco tocadito, porque resulta que hace unos pocos días, el día 13 fue concretamente, en una planta de un edificio de oficinas donde pues trabaja un montón de gente en un call center de estos importantes, trabajan para, si no recuerdo mal, para Iberdrola. Bueno, son muchísima gente la que trabajan ahí y ahí sobrevino pues una tragedia laboral, y es que una de las trabajadoras, una de las teleoperadoras, de nombre Inmaculada, pues mediana edad, por lo que he podido yo recabar, resulta que se desplomó sin ningún aviso ni ninguna sospecha de que pudiera encontrarse mal en pleno ejercicio de su jornada laboral. Los compañeros tratan de reanimarla, no, en fin, no lo consiguen, llega el SAMUR y cuando, después de la intervención, que fue bastante rápida, hay que decirlo, pues lo único que pueden hacer es declararla por fallecida en su lugar de trabajo. Adolfo, yo me pregunto, si hubieran podido desfibrilarla, se pudiera haber ganado una vida. Pues efectivamente, una vez más, además aquí, Xavier, fíjate, se cumplen muchas de las cosas que vamos comentando en tu programa. Por un lado, persona de mediana edad, decíamos, mujer con 50 años o más, que está mucho tiempo sentada, que está además pues con un estrés, ¿no? Es verdad que un call center es un sitio donde se estresa mucho porque hace muchas llamadas, es muy continuo, ¿no? Y se junta también lo que hablamos de que prevención de riesgos laborales en las empresas, a otros países que lo hacen, debería estar obligado a tener desfibrilador, ¿no? Se junta además que ha sido en un momento que no lo había, que no han podido actuar y que el SAMUR ha llegado tarde. Es decir, se juntan un montón de cosas que venimos avisando y que aquí se han dado, ¿no? Bueno, es un caso más que sale porque dice una trabajadora que está allí tal, pero hay que recordar que cada 20 minutos efectivamente está ocurriendo esto en España. Muchas veces está ocurriendo en una casa, en un puesto de trabajo, está ocurriendo haciendo deporte. Grandes almacenes, está ocurriendo en muchos lugares. Por eso tenemos que entrar. Entonces, un desfibrilador, ¿qué hubiera hecho? Bueno, pues esta chica que se encontró mal y se desvaneció, que imagino que empezarían a atenderla de alguna manera o intentarían hacer algo y llamar a... Pues en ese momento, antes de que viniera el SAMUR, si hubieran actuado, un compañero, nosotros cuando entregamos un desfibrilador en un trabajo, además siempre decimos lo mismo, nunca podéis hacer daño. El desfibrilador lo único que puede hacer es un bien, porque si esa persona estuviera desvanecida, pero no ha sido por una parada cardíaca, hubieran visto que el corazón está bien, le hubiera pasado la lipiotimia baja presión. Al aplicarle el desfibrilador no hubiera actuado. No hubiera actuado, pero en este caso, pues yo casi te diría, Xavier, que le hubiera salvado la vida, por lo menos le hubiera salvado el cerebro, para que cuando los servicios de emergencia llegaron, dijeran, la podemos salvar, pero claro, de la otra manera es que es imposible, ya... Nosotros estamos conjurados, y vosotros también lo sabéis, en que si todo depende de tener esta máquina cerca, si eso nos permite bajar los 30.000 anuales que fallecen por culpa de un infarto, hombres y mujeres, que esa es otra, ¿no? Porque hay quien cree que esto afecta mucho más a los hombres, pues bueno, cada vez está más empatado el asunto. La cuestión es que con el desfibrilador se podía haber recuperado esa vida. ¿Y es tan fácil usarlo? Es facilísimo de usar, porque es que además estamos hablando de un desfibrilador que 1 de cada 3 que se vende en el mundo es este fabricante. O sea, está la tecnología es perfecta y está preparada para que lo pueda usar cualquier persona, no un sanitario, sino cualquier persona. Entonces, lo único que hacemos con el desfibrilador es abrirlo, fijaros el tiempo que vamos a tardar, sacarlo, darle un botón, escuchar. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Te dice que llamemos 112. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Que dejemos rápidamente la piel al descubierto. Tire de la lengüeta verde para tirad de una lengüeta que hay aquí. Se ponen donde marca el dibujo, que tampoco es que sea una gran complicación. Claro, tire de los electrodos, lo colocamos y ya escuchamos. Él empieza a analizar. Que ve que ese corazón está en parada porque está fibrilando, que es el momento cuando ha habido un infarto agudo de miocardio, empieza a fibrilar, no lanza sangre. Apártese, en ese momento no toquemos y pulsemos el botón. Pulsamos el botón.
sale el corazón para adelante, se resetea, empieza a bombear, vuelve a tener oxígeno, nuestro cerebro se salva, llega a los servicios de emergencia y encuentra una persona viva, que harán su actuación, depende de lo que tenga el corazón, se lo llevarán al hospital, pero hemos salvado la vida de esa persona. Así es sencillo. Bueno, y lo fácil que sería si, como tú dices, fuera una obligación más, como asumimos pues los extintores en las viviendas, claro, o como en las empresas, o las revisiones del ridículo botiquín, donde nunca encuentran los trabajadores lo que necesitan, ¿verdad? Pero bueno, es una obligación, pues esto debería serlo también. ¿Cómo conseguirlo y con qué ventajas? Pues mira, tenemos un número de teléfono. Además, nosotros con la campaña que estamos haciendo aquí en el Toro Televisión, estamos regalando un antiasfixias, que este sí que es para botiquín, un atragantamiento rápidamente para sacarlo. Esto por llamar al teléfono. Esto te lo voy a pedir para la campaña electoral, que yo suelo atragantarme con algunas de las cosas que oigo. Que oyes, ¿no? Y que veo. Pues sí, es muy útil. Entonces, este es llamando al teléfono. Por favor, llamad ahora para que sí quede registrada la llamada y sepamos que sois vosotros, aunque ya os llamaremos mañana. Y esto, como digo, gratis. Y además luego os vamos a hacer un 30% de descuento, facilidades de pago, o lo llevamos a casa, os lo explicamos todo, pero llamad. El precio, muy económico, ya lo veréis. Eso es muy importante. Si decidís comprarlo, van a venir a contaros cómo va, porque esto de verlo en la tele, que es muy fácil y tal, sí, pero cuéntemelo despacito, que yo voy tomando mis notas y esas las cosas. Lo tradicional del carácter español. Sí, si es una comunidad de vecinos, reunimos a los vecinos, si es una empresa, reunimos a los trabajadores, para que todo el mundo lo sepa usar. Y en el momento que ocurra, sabemos que tenemos 10 minutos donde podemos hacer algo, si no, ya lo vamos a poder hacer nada. Sí, porque no hay nada más molesto que un aparato que te da miedo. Claro, este aparato claro. no te tiene que dar miedo, salva vidas y tienes que aprender a usarlo. No es nada difícil. Yo, que no soy muy espabilado, lo he conseguido en una clase. Efectivamente. Bueno, pues Adolfo, te agradezco mucho, Adolfo Albistur, que hayas estado con nosotros comentando este caso de la pobre Inmaculada, que en paz descanse. Eso es lo que hay que en estos casos recordar siempre, a la persona que nos ha dejado. Un placer enorme. Gracias, Xavier, a ti. Vamos a contar algunas cosas de la actualidad internacional. En primer lugar, es lo declarado por Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. ¿Qué dice la ONU? Bueno, vais a ver cómo la ONU, que es un sitio donde les cuesta tomar muchas decisiones, etcétera, tal, pero que, bueno, han llegado a la conclusión de que son ya 9.000 las personas civiles, no militares, que han muerto en la guerra de Ucrania, en la guerra desencadenada después de la invasión de las tropas rusas sobre Ucrania. Bueno, 9.000 personas civiles fallecidas. De las fosas comunes y todo eso, pues ya hablaremos en otro momento. De momento la ONU pues, no está tan suelta como para valorar, estimar cuántos civiles murieron o han muerto hasta hoy en la guerra. Y de Ucrania y de la ONU nos vamos a algo mucho más próximo. Burdeos es una ciudad que está a tiro de piedra del territorio español, conocida por sus vinos, por su placidez, por su tranquilidad, y está muy sacudida porque han tenido un hecho horrible. Ha ocurrido en sus calles, en unas calles de un barrio no precisamente pudiente, y resulta que hay una señora mayor de unos 70 años y su nieta, una niña de 7, que han sido brutalmente agredidas y robadas en el portal de su casa por un joven que algunos dicen que es francés, otros que es obviamente de origen africano, pero que desde luego se aplica con una violencia inusitada para atacar a la señora y a la pobre niña. El perro está de más, porque el perro como guardián ahí, como ven, no ha hecho gran cosa. Vamos a ver qué ha pasado y por qué están los franceses tan nerviosos con lo que hemos podido visualizar todos, gracias a que incluso algunos famosos políticos han exhibido este vídeo como muestra y blasón de que algo tiene que cambiar en Francia, porque la seguridad en las calles, a la que pones el pie en la puerta de casa te pueden pasar cosas como esta en la tranquila ciudad de Burdeos.
Conmoción en Francia tras el ataque de un joven a una anciana y su nieta en la ciudad de Burdeos. En las imágenes se puede ver cómo el agresor se encuentra con una actitud sospechosa, vigilando y acercándose a la puerta del domicilio donde se encontraban las víctimas. La abuela se percata de lo que podría suceder y anima a la niña a entrar en casa, momento en el que el agresor no deja que se cierre la puerta por completo e intenta robarles. Saca a las dos del domicilio y violentamente las tira al suelo. Las empuja con fuerza para recoger las pertenencias y arrastra a la menor, que consigue escapar en un intento de un posible secuestro, según las declaraciones de la anciana. Y de acuerdo al atestado policial, el hombre no entra del todo a la residencia por la presencia del perro. Hay diferentes versiones sobre la nacionalidad del joven. Tanto la abuela como la nieta están fuera de peligro. La de mayor edad tuvo que ser hospitalizada, pero su estado no era de carácter grave. La policía al poco tiempo arrestó al sospechoso, que ya contaba con antecedentes policiales gracias a las imágenes y a las declaraciones de los ciudadanos. Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Una de las primeras personas en publicar el vídeo y condenar los hechos fue Éric Zemmour, periodista y escritor francés, líder del partido político La Reconquista. ¡Qué horror! Burdeos hoy. Esto es lo que le han hecho a nuestro país. Francés, despierta. El alcalde de la ciudad también se ha pronunciado. El asalto de ayer me conmocionó como conmocionó a todos los residentes de Burdeos. Mi apoyo y mis pensamientos para las víctimas y sus familias. Estos actos de violencia insostenible deben ser condenados enérgicamente. Unos hechos que han conmocionado a todo el país. Bueno, pues lógicamente. Por cierto que no ese país, todos en general están conmocionados por una aventura bastante loca. Unos millonarios pagaban $250.000 para bajar a ver los restos del Titanic. El Titanic está a unos 4.000 metros de profundidad y a unos 600 kilómetros de distancia de las costas de Terranova, en un mar frío, inhóspito y difícil. El submarino ha dejado de... submarino sumergible, porque tampoco es exactamente un submarino, apenas tiene unos días de oxígeno para sobrevivir bajo las aguas. Como les decía, el submarino de estos adinerados, caprichosos, que quieren ver de cerca el Titanic, bueno, pues resulta que se puede quedar sin aire dentro de unos días si los rescatadores no dan con él. Empiezan a salir innumerables defectos de esta aventura, como por ejemplo que el barco nodriza no disponga de un cable capaz de izar este insólito artefacto al que vamos a llamar sumergible. Lleva 5 personas dentro y su capricho era pues ver el Titanic de cerca. Ahora la marina de un montón de países, Francia incluido, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera, están tratando de llegar al submarino y ver qué se puede hacer para rescatar a esas 5 personas. Continúa la búsqueda a contrarreloj para rescatar a los 5 pasajeros a bordo del submarino Titán, desaparecido este domingo en aguas del Atlántico cuando intentaba llegar a los restos hundidos del Titanic, situados a 3.800 metros de profundidad desde su naufragio en 1912. La compañía OceanGate, que explota este submarino con fines comerciales, asegura haber movilizado buques guardacostas y aviones militares estadounidenses y canadienses para traer de vuelta a los pasajeros que han pagado nada más y nada menos que $250.000 cada uno por esta inversión. El submarino dispone de oxígeno para 96 horas, por lo que aún hay esperanzas para encontrar con vida a los 5 tripulantes. Pero el tiempo juega en su contra y las labores de rescate no están siendo fáciles por las condiciones meteorológicas y la extensión del área de búsqueda, que se centra en una zona ubicada aproximadamente a 1.450 kilómetros del Cabo Cod de Massachusetts. Entre los viajeros se encuentran uno de los empresarios más ricos de Pakistán, Shahzada Dawood, y su hijo Suleiman, de 19 años. También el explorador británico Hamish Harding y el explorador francés Paul Henry, especialista en inmersiones a gran profundidad. Se sospecha que el 5º desaparecido sea Stockton Russ, fundador y director ejecutivo de la empresa OceanGate. Eugenio Fraile, investigador científico del Instituto Oceanográfico de Canarias, ha asegurado en el matinal de Antena 3 que OceanGate, la empresa que ha fabricado este submarino relativamente nuevo, no ha seguido los estándares de fabricación habituales ni está certificado. Además, ha recalcado que el barco nodriza tiene que tener un cable suficiente para llegar a 4.000 metros de profundidad y este barco nodriza no lo tiene. Además, el periodista estadounidense David Pogue, que hizo la misma expedición con OceanGate del año pasado, ha denunciado que en aquella ocasión también se perdió la señal, pero que finalmente se logró recuperar a las 3 horas.
En cualquier caso, el submarino Titán desapareció este domingo, 1 hora y 45 minutos después de comenzar la inmersión, y ahora los ojos de todo el mundo están puestos sobre las aguas del Atlántico Norte. Bueno, y vamos a hablar del accidente del Albia en la curva de Angrois al llegar a Santiago de Compostela. Todo en esto me parece mal. Me parece mal que hayan pasado 10 años sin que esto no esté decidido judicialmente. Me parece mal que todo acabe sobre las espaldas del pobre maquinista. Sí, hombre, culpable de alguna negligencia en cuanto al manejo de esta máquina, pero no todo era culpa del maquinista, como ha quedado bastante claro en diferentes partes de este proceso. Ahora los fiscales, el Ministerio Público, que es como el equivalente a los fiscales, ha decidido que no, que el jefe de seguridad de la compañía de los trenes no tiene ninguna responsabilidad, que el único que tiene responsabilidades es el maquinista. Arranca la recta final del juicio por el accidente del tren Albia ocurrido en Angrois el 24 de julio de 2013. El fiscal del caso ha decidido retirar la acusación contra el exjefe de Adif, Andrés Cortavitarte, que junto a Francisco Garzón, el maquinista del tren, eran los dos acusados para los que pedían 4 años de cárcel por los 80 muertos y los 145 heridos en el descarrilamiento del tren. El fiscal ha asegurado que Cortavitarte no ha infringido normativa alguna y por lo tanto vuelve a dejar al maquinista como único responsable de la catástrofe. Don Andrés María Cortavitarte López, en su condición de director de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif, no infringió el deber que ostentaba, actuó de acuerdo con los procedimientos incluidos en el Sistema de Gestión de Seguridad Adif, aprobado por la Autoridad Nacional de Seguridad. Un giro de acontecimientos que ha dejado completamente descolocado a Manuel Prieto, quien considera sorprendente el cambio de criterio e ironiza con que el representante del Ministerio Público debe haber visto otro juicio. Sorprendente, ¿no? Que debe haber visto otro juicio. No ha habido ninguna prueba en todo el juicio que no haya acusado al señor Cortavitarte. Fue la presión de la Unión Europea quien desencadenó la imputación de Cortavitarte, para quienes las asociaciones de víctimas mantienen la petición de 4 años de cárcel, lo mismo que siguen solicitando ellas y la Fiscalía para el maquinista. A la sesión de este martes no han dudado en acudir una pequeña representación del colectivo de maquinistas para arropar a Garzón, quienes creen que él también es una víctima de este proceso. Y venimos a apoyar a esta persona que creemos que al final es una víctima más en este proceso y que necesita estar arropado por todos sus compañeros y compañeras del colectivo de maquinistas español. Será a partir del 27 de julio cuando la jueza decida si sostiene o no el criterio del fiscal, eximiendo así a Cortavitarte de cualquier responsabilidad y atribuyendo toda culpa del accidente al maquinista o si ambos finalmente son culpables. También es posible que la jueza considere que en ninguno de los dos casos existan elementos para establecer una condena penal. En cualquier caso, en la instrucción de este fatídico accidente quedará visto para sentencia una década después del siniestro. Bueno, y en el territorio estrictamente político ya hay una noticia que nos tiene un tanto preocupados, y es la falta de acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura. Hoy hemos visto cómo volvía a ser presidenta de la Asamblea de Extremadura Blanca Martín, la socialista Blanca Martín, por tercera vez. ¿Y por qué eso? Bueno, pues sobre todo porque no han sabido ponerse de acuerdo el PP y Vox. Este desacuerdo a mí me llama poderosísimamente la atención que ni los de Feijóo ni los de Abascal estén apesadumbrados, preocupados, nada, todos victoriosos y contentos, y si tienen que venir elecciones, que vengan. Y eso a mí no me parece para nada prudente y tendrá costes electorales, pero mejor que yo eso por derecho, porque es de esa tierra, se lo sabe el abogado don Miguel Durán. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti por invitarme. ¿Qué te parece, Miguel? No sé si me lo sé mejor que tú, Javier, porque bueno, aquí cada cual puede tener su opinión. Mira, al fin y al cabo, cuando elegimos a alguien, cuando votamos por alguien, lo que hacemos es darle un mandato de representación. En términos jurídicos, cuando tú le dices a alguien que te represente, lo que estás esperando es que represente adecuadamente tu forma de pensar, tu forma de creer, y mucho más en un negocio jurídico, como al fin y al cabo es una elección, en donde aquel al que tú has votado previamente te ha dicho lo que está dispuesto a hacer.
Cuando tú depositas tu confianza en esa persona, o en esa persona jurídica en este caso, en esas personas físicas que integran la persona jurídica, y esas personas no interpretan correctamente tu mandato, tu confianza, es muy posible que no se la vuelvas a renovar si te ponen en la tesitura de tener que volver a pronunciarte en relación a ese mandato. Por hacerlo más sencillo, que quizá yo lo he llevado demasiado por el terreno jurídico. Mira, lisa y llanamente, yo no he votado en Extremadura, pero si yo hubiera votado a cualquiera de los dos partidos que no han sido capaces de entenderse en Extremadura y que le han vuelto a dar, de momento, no la presidencia, le han dado la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría, le han dado toda la mesa de la Asamblea, se la han dado al Partido Socialista y además a Podemos. Si yo hubiera votado a cualquiera de los dos, Vox o PP, y me llevan a nuevas elecciones, lo que es seguro, para mí, es que yo no les volvería a votar, a ninguno. Eso puede dar una idea de cuál es mi forma de pensar. Aquí se está manejando con mucha mojigatería el tema de si se pacta entre Vox y el PP, porque si se pacta ahora, eso puede restarle votos a unos o a otros, sobre todo al PP. Yo creo que lo que le va a restar votos al PP y a Vox de aquí al día 23 de julio es precisamente que el pueblo llano, la gente que confía en uno de esos dos partidos, vea que no saben ejecutar bien el mandato de representación que se les da. Desde luego, en su descargo hay que decir que el votante extremeño está pues cansado de tanto socialismo, que han sido 40 años, que algunos dicen de ruina de la región, que necesita, bueno, que muchos han formulado un cambio y los extremeños parece que se han apuntado, no todos los necesarios para una mayoría absoluta, pero desde luego los candidatos tanto del PP como de Vox pues son novatos, María Guardiola o el candidato del partido de Abascal, novatos. Solo a un novato se le ocurriría hoy decir con todo el cuajo, María Guardiola lo ha dicho, si Vox no me apoya, iremos a elecciones. Pero hija bonita, que esto no puede ser así, que pues no te das cuenta. Si tú vas a elecciones porque tú te has puesto así de chula, mereces que te castiguen y, como decía el moro al rey granadino, mereces que te pierdas tú y el reino. Y si Extremadura tiene que seguir pues siendo feudo socialista porque estos dos partidos no dan la talla política suficiente como para gobernar mi tierra, pues oye, más vale lo malo conocido que lo peor por conocer. Yo siempre digo que más se perdió en Cuba. Más se perdió en Cuba, que se perdió un sombrero de paja nuevecito. Eso es, y no pudimos volver a buscarlo. Por cierto, mucho novato, esto no se puede dejar en manos de los novatos, hay que tener una plantilla hecha. No puede, el ciudadano va a entender muy mal, el extremeño sobre todo, que haya un acuerdo en Baleares o en Valencia y no lo haya en Extremadura, por unas lindezas y unas cosas, mojigaterías, has dicho tú, y me gusta mucho el adjetivo. Sí. Mira, Guillermo Fernández Vara es un hombre que fundamentalmente, y yo le conozco, o sea, puedo hablar con cierta propiedad, es un hombre que actúa, puede estar equivocado en cosas, pero actúa con honradez. Sin embargo, es un hombre que tiene experiencia de gobierno. Estos neófitos que no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para repartirse un poco el poder, y luego ya veremos cómo lo hacemos, pero de momento vamos a hacernos con el gobierno. Esta gente, como decía el señor Trías,
que els bombin. Que els bombin, sí. Es decir, traducido del catalán, que les den. Que les den. Porque yo vengo francamente cabreado como extremeño, como persona que quiere que se acabe el sanchismo. Estos dos, Vox y el PP extremeños, le están dando un balón de oxígeno a Pedro Sánchez que desde luego espero que les pase factura a los responsables de Vox y del PP en Extremadura. Sí, y no necesariamente esa factura tiene que ser pasada en elecciones regionales si es que tienen que repetirlas, sino que hay unas elecciones muy bonitas el 23 de julio en las que va a ser legítimo que alguien piense en Extremadura y en otros lugares. Si el PP pierde Extremadura por no querer negociar y le deja al PSOE la cancha entera, pues ¿quién va a votar al Partido Popular allí o en otros lugares? Al hilo de lo que tú dices, Javier, quisiera añadir otra cosa más. Mira, yo no sé si en Valencia la cesión del PP a Vox ha sido grande, enorme, excesiva. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que yo me sentí tranquilo pensando, bueno, por lo menos Valencia empieza una andadura que es distinta de la que hemos visto con Ximo Puig, con la señora Oltra, etcétera, etcétera. A mí me alegró. Luego ya veremos los detalles, pero me alegró. Parece ser que Baleares pues va un poco bien encaminada. Ya veremos si el tren no descarrila. López Miras está en la tesitura parecida a la señora Guardiola. Guardiola en catalán significa hucha en castellano. Sí. Pero bueno, no me quiero yo meter con su apellido. Yo lo único que quiero significar es que el señor Abascal y el señor Núñez Feijóo tienen una gravísima responsabilidad, pero muy grave, muy grave si no saben conducir este proceso de aquí al 23 de julio. Y la tienen tan grave que un votante como yo, que seguro que voto a uno de los dos partidos, es muy posible que si sigo asistiendo a espectáculos como el de mi tierra... Te lo pienses. Me lo pienso. Durán, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme. Nos vamos a publicidad. A mandar. Bueno, si el programa os está gustando, entonces por favor mandadme un SMS al 28088 para apoyar a esta cadena que habéis elegido como la manera de informaros de las cosas. Seguramente porque habéis descubierto que compartís con nosotros valores, ideas, sentido de la libertad y sobre todo un profundo amor a nuestro país, a la unidad de nuestro país y a que nadie la despanzurre. Además de otros amores e intereses legítimos, como por ejemplo, ya está bien de utilizar a los niños, de introducir en los niños sin el permiso de sus padres, pues cosas que les están de más, como por ejemplo esto de la masturbación infantil. ¿Pero dónde está visto? ¿Pero dónde está visto, por favor? En fin, que si nos queréis apoyar por menos de lo que os costaría invitarme a mí a un café, que os aceptaría encantado, por 1,20 € nos estáis apoyando. Y tenéis que saber que el Club de Amigos del Toro Televisión tiene incluso previstos algunos posibles regalos que sugeriros. Es el caso de los relojes manuales que vais a ver a continuación. Bueno, pues es un reloj estupendísimo. Pueden elegir entre el modelo de hombre o el de mujer. Como ven, caja de acero inoxidable, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y con funciones para poder ver el mes y el día de la semana en el que nos encontramos. Ambos, los relojes, el de hombre y el de mujer, son sumergibles hasta 100 metros y tienen garantía de 2 años. Si queréis algún detalle técnico, no lo dudéis, hay que llamar al club, ahí está su teléfono y ellos os lo contestan de mil amores. Continuamos con nuestro recorrido informativo porque hay muchos que se han quedado fuera de las listas del 23 de julio.
Hemos hecho una recapitulación y esto es lo que queremos ofreceros. Listas electorales al Congreso y al Senado presentadas. El plazo ya ha finalizado y no son pocos los que se han quedado fuera. De hecho, son muchas las caras conocidas que vamos a dejar de ver. Aunque las grandes bajas se concentran a la izquierda, todos los partidos prescinden de rostros públicos. Yolanda Díaz y su formación Sumar llegan fuerte a la izquierda, o eso quieren demostrar. Para hacerle un lavado de cara al partido han vetado nombres en sus listas para aceptar a Podemos dentro de su coalición. La actual ministra de Igualdad, Irene Montero, y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, son seguramente las figuras más mediáticas que se despiden del Congreso. Tampoco estará el coordinador federal de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien renunció voluntariamente el pasado 2 de junio, el hasta ahora presidente de Unidas Podemos y cabeza de lista de los comunes en Barcelona, Jaume Asens, y Rafa Mayoral, otro de los rostros más conocidos de Podemos, que también dejan el Congreso. El PSOE no se queda atrás y pierde bastantes rostros familiares. Sánchez ha decidido renovar en profundidad las listas en su último conato de remontada y ha dejado fuera a más de 40 diputados. El exportavoz de la Ejecutiva Federal, Felipe Sicilia, o Beatriz Micaela Carrillo. Sin embargo, los más llamativos, sin duda, Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, José Luis Escrivá de Seguridad Social y Pilar Llop en la cartera de Justicia, abandonan el regazo de Pedro Sánchez. Ya sea por vetos impuestos, renuncias voluntarias o por la desaparición del partido, como es el caso de Ciudadanos, hay más políticos que desaparecen del mapa, como Inés Arrimadas o Edmundo Val. Y en el PP de Feijóo destacan ausencias relacionadas con la etapa de Pablo Casado, como Mario Garcés, portavoz adjunto del grupo parlamentario, o Diego Gago, expresidente de Nuevas Generaciones. Y lo que es innegable es que la izquierda, no se os olvide nunca ese pequeño detalle, ha conseguido algo por la torpeza de otros, que es colocar la violencia contra la mujer en el centro de esta precampaña electoral. Cada campaña electoral tiene su propia polémica y esta, la del 23 de julio, no iba a ser menos. La violencia de género está acaparando titulares, unos titulares que empezaron primero criticando el pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana. Ahora el debate se ha traspasado hasta las políticas de igualdad. Pedro Sánchez ha reconocido por primera vez lo que tantas veces denunció la derecha. Las medidas feministas de Irene Montero perjudican a los hombres. Hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Algo que se entiende mejor al conocer la alarma que hay dentro del Partido Socialista por la pérdida de voto masculino. En la derecha, por su parte, el discurso es un poco distinto. Mientras Feijóo asegura que la violencia machista es una obviedad. Mira, la violencia machista es una obviedad. Por tanto, parece que lo obvio no debería o no debe llamarnos la atención. Abascal asegura que es algo ideológico. Claro que hay una violencia contra las mujeres. Una violencia de género. Es que el género es un concepto ideológico. Y es que para Vox el término que se debería de utilizar es el de violencia intrafamiliar, la cual recoge cualquier tipo de violencia a las mujeres, a los hombres, a los niños y a los ancianos. Sin embargo, el todavía gobierno de Pedro Sánchez parece no querer oír ni hablar de este concepto y continúa con sus ineficaces medidas contra la violencia de género. La ley del solo sí es sí ha llevado a cabo la primera condena por acoso callejero, un mes de arresto domiciliario a un hombre de 60 años por masturbarse delante de dos jóvenes. Una ley que continúa, eso sí, dejando abusadores sexuales en la calle. Sin embargo, Sánchez tiene otro plan, una alternativa a la prisión como programas con perspectiva de género, una polémica que llama bastante la atención porque son justamente los que critican a la derecha los que dejan a abusadores sexuales en la calle y a las mujeres desprotegidas. Pero mira tú por dónde. La vida es muy dura, y a veces nos somete a unas pruebas durísimas, chulísimas, que diría Yolanda Díaz. A Yolanda Díaz la está poniendo a prueba la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Bueno, porque ya saben que está con un flamante nuevo partido que se llama Sumar. Bueno, pues primer caído por el tema de la violencia de género, candidato de Sumar al Senado por Álava. Nombre Aitor Avecín. Aitor Avecín resulta que tiene la cara dura de que después de haber sido denunciado por su mujer por haberla agredido físicamente,
no verbalmente, agredido físicamente, y después de haberse presentado al juicio y probablemente de perderlo este jueves, pretendía ser candidato de Sumar. Y claro, le han cortado las alitas en Sumar y le han dicho, mira, échate a un lado o si no, te empujaremos. Y mira tú por dónde, pues se han quedado sin un candidato al Senado de Sumar por un asunto de violencia de género. A ver si va a resultar que en la izquierda tenemos a unos machistas violentos que están buscando donde no deben. Ah, pues mira tú qué interesante es este planteamiento, ¿no? Y luego hay otro planteamiento que quiero haceros antes de empezar a pensar en nuestra mesa de análisis político, y es que Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, ya sabemos que tiene una enorme cara dura, pero resulta que no ha superado que le digan algo en la cara que es obvio. El ministerio le dio papeles de forma inconsistente, cuando no irregular, a un tipo que es el yihadista de Algeciras. ¿Recordáis? El que mató, asesinó al sacristán de una parroquia de Algeciras. Y además parece que el ministro del Interior lo que está tratando es de negar información a la Guardia Civil para que no quede con el trasero al aire después de haber dado injustamente papeles con los que transitar con plena y absoluta libertad por España a este tipo, al asesino, al yihadista, a este hombre que pues casi hubiera sido mejor que lo hubieran deportado al minuto 2 de estar por nuestro país, sin derecho alguno, por cierto. El 25 de enero se produjo un ataque terrorista en Algeciras. Un sacristán asesinado y un sacerdote herido fueron las víctimas del agresor. Tras la detención del asesino, Interior afirmó que lo estaba intentando expulsar de España sin éxito, pero parece que ocurrió todo lo contrario. Marlaska documentó al yihadista asesino de Algeciras, aunque era ilegal. Según el medio de comunicación, tenía un número de identidad extranjero, extendido por Interior a pesar de incumplir los requisitos. En la solicitud, además de presentar un documento de identidad, hay que comunicar las causas económicas, profesionales o sociales que justifican el motivo y no estar en situación irregular. Por lo tanto, al emitir el documento, el ministerio liderado por Grande Marlaska tenía conocimiento de su domicilio y su teléfono, ya que es obligatorio. Si las autoridades paraban por la calle al yihadista, podían comprobar que tenía los documentos en regla, por lo que la expulsión no se plantearía. No concuerda con las versiones de Interior. Hay más incógnitas sobre Marlaska. La asociación Jucil recurre a la justicia para exigir transparencia al Ministerio de Interior. Interponemos un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Ministerio del Interior por no proporcionarnos información sobre el número y la situación de los guardias civiles y policías nacionales que cotizan a la Seguridad Social y que han pasado a la jubilación voluntaria o forzosa en los últimos 5 años. Jucil considera que esta información es fundamental para cumplir con nuestros objetivos de representación y defensa de los derechos laborales y sociales de los guardias civiles, así como para tener una visión clara y precisa del colectivo al que representamos. El Ministerio del Interior se escuda en que son una entidad representativa para no darles acceso a la información, y desde Justicia para la Guardia Civil aseguran su derecho reconocido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y por la jurisprudencia. La estancia de Marlaska al frente del Ministerio hasta el día de hoy no ha estado exenta de polémica. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. A la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Son las 8:11, jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Les presento inmediatamente a nuestros invitados, don José Virgilio Menéndez, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y secretario general del Grupo Parlamentario. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Xavier? Buenas tardes. Tengo buenas nuevas que daros hoy. ¿Ah, sí? Ahora, déjame que presente a tu contertulio, don Julián Salcedo, que es economista, doctor en ciencias económicas, abogado, también especialista en el sector inmobiliario. Muy bien. Y secretario del Club Liberal Español. Casi lo más importante. Bueno, eso usted verá. Bueno, la primera en la frente que decía aquel. Yo muchas veces he dicho aquí últimamente que ha habido este desencuentro sobre el famoso condenado por violencia verbal a su señora, un caballero de la candidatura de Vox que aspiraba a no sé qué cosas en el gobierno de Valencia. 20 años, violencia verbal. Siempre lo contrastaba con la información sobre Jesús María Eguiguren, presidente
del Partido Socialista de Euskadi. Durante 12 años después de su sentencia por agredir, por pegar, por zapatear, darle con un paraguas y con sus propias manos a su esposa, a la que era entonces su esposa. Pero bueno, es que verás que la vida a veces da sorpresas como la de hoy. Es que Sumar, que la acaban de organizar hace 4 días, tenía un candidato al Senado por Ávila de nombre Aitor y de apellido Avecín, que es que el jueves pasado estuvo en el juicio por haber agredido físicamente a su mujer. Bueno, se han puesto Yolanda Díaz, que hace cosas chulísimas y que presume de feminista, se ha puesto hecha un basilisco y le han forzado a dimitir de esa candidatura al Senado. Está procesado, sí, está procesado y a la espera de sentencia de lo que va a ser una condena ejemplar. Espero, si es que es autor, como dice el expediente judicial, de una agresión física a su mujer. ¿Ves? Si es que nunca sabes por dónde te va a salir el asunto, ¿eh? Cómo es de complicada la política a veces, ¿no? Venga a decir y venga a hacer y luego resulta que te pilla el toro. Lo malo siempre es que cuando estas cosas pasan entre las personas de izquierdas, ellos que se han acostumbrado y pontifican y nos dicen a los demás cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que comportarnos, ellos tienen mucho que callar muchas veces. Entonces, esa contradicción que se produce entre cómo debemos ser todos y cómo se comportan ellos es tan grande que es complicado. O sea, que había un machista en Sumar, ¿eh? Muchos. Julián, esto es tremendo. Sí, bueno, efectivamente, ya vemos que las setas salen en todo tipo de partidos, ¿no? De todas formas, claro, hay que distinguir, no son todas las violencias iguales, todas las violencias son rechazables, son condenables, ¿no? Pero si el propio Código Penal contempla una graduación distinta para las penas a imponer, dependiendo de cuál es el caso, ¿quiénes somos nosotros para igualarlas, no? Yo no creo que debamos igualarlas. El propio Código Penal, que está ahí para algo, las distingue clarísimamente. No es lo mismo una agresión verbal, condenable también, que una agresión física, ¿no? Claro. Y luego supongo que el tiempo también hace que los temas se diluyan. Si han permitido que el presidente de los socialistas vascos sea 12 años con condena por violencia física, presidente de una sección importante del partido de Pedro Sánchez, pues digo yo que lo otro es ponerse un poco estupendito, pero bueno, ahí lo dejo. Feijóo ha aceptado el debate cara a cara con Sánchez, y además se han puesto como panteras contra Feijóo hoy, porque dice que tal vez se podría facilitar que el debate fuera a 3. Y esto es muy curioso, porque en lugar de decir a 3 con Abascal, a Feijóo lo único que se le ha ocurrido es decir a 3 con Yolanda Díaz, ¿no? Porque claro, es que hoy por hoy, ¿verdad?, la tercera fuerza política parece que sería Vox, no sería Yolanda Díaz. ¿Qué pretende con esta? Bueno, es igual, da igual, porque a Sánchez esto le irrita más que nada. Él quiere lucirse él y no va a consentir un debate a 3, ni de broma. Como escaramuza puede que haya tenido interés, pero desde luego no va a tener ninguna virtualidad. Julián. Bueno, yo creo que la propuesta de Núñez Feijóo es tan aceptable como cualquier otra, ¿no? Igual pueden debatir los dos candidatos, que puede debatir con Yolanda Díaz o puede debatir con Abascal, ¿no? Él ha hecho una propuesta, pues que el Partido Socialista haga otra. El Partido Socialista solo quiere una, y es debatir cara a cara. Quiere ver si en ese cara a cara, fajándose el uno con el otro en términos boxísticos, consigue noquearle, ¿no? Pero claro, el candidato, digámoslo así, que es Núñez Feijóo, tiene todo el derecho del mundo. Yo creo que es que esto nace de la desesperación de Pedro Sánchez y del pavor que tiene a la calle. Él ha planteado estas elecciones, seguramente los motivos son evitar un motín tras los resultados nefastos que tuvo en las municipales. Él ha planteado estas elecciones a mediados de julio y él lo que no quiere es salir a la calle. Él entiende, y sus asesores lo habrán recomendado, que no es bueno pasearse por las ciudades de España en una burbuja de 500 policías y sin que nadie te
se acerque a ti y el que se acerque será para decirte cosas feas. Entonces él plantea una campaña televisiva y dice, bueno, como no me lo van a aceptar, voy a decir todas las semanas, de 7 a 8 y cuarto tenemos un debate. No, perdona. Aquí, en democracia, todos participamos. ¿Qué le ha contestado el presidente Feijóo? Dice, bueno, yo debato contigo si quieres, pero también debato con Yolanda Díaz, porque ahora mismo que ha empezado la campaña y que Pedro Sánchez se vuelve a vestir supuestamente de centrista, porque ayer fue un escándalo en la entrevista, que es que estaba acusando al Ministerio de Igualdad, cuando él ha sido el máximo defensor de Irene Montero. Recordemos que incluso se ha llevado por delante a una vicepresidenta del Gobierno, como Carmen Calvo, por no sumarse a las tesis de Irene Montero. Él ha sido el defensor del sí es sí. Entonces, ahora se nos viste supuestamente de centrista, ya no pacta con Bildu, ya no pacta con Esquerra, los separatistas... Tenía discrepancias con Irene Montero. Sí, ahora tenía discrepancias con Irene Montero. Yo creo que todo es vestirse de candidato supuestamente centrista cuando su gobierno ha sido marcado por la radicalidad y por someterse a todas las barbaridades que desde Podemos le han propuesto. Bueno, al que estaba en la cruz le lancearon por un lado y por el otro. Pues eso. Aquí resulta que a Sánchez, que está en la cruz, no os olvidéis, tiene dos flancos donde es fácil lancearlo. Uno es el de Bildu y el otro es el que han descubierto que hay 1 millón de varones españoles que está cabreado por la guerra de sexos que desde el minuto cero impuso el ministerio de Irene Montero. Y ese 1 millón de votos masculinos le dice a Sánchez, mira, tacatá, que no te voy a votar, hombre. Y eso es como el otro flanco del que está en la cruz, que lo nota horrores. Las políticas sobre la mujer han sido una bandera del Ejecutivo de Sánchez. La ley del solo sí es sí marcó un antes y un después en la coalición. Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Pero los estragos del texto que ha sacado a la calle a más de una centena de violadores y agresores sexuales y rebajado las penas a casi el millar han llevado a Sánchez a excusarse y a cargar toda la responsabilidad sobre su propia ministra de Igualdad. ¿Está usted orgulloso de Irene Montero como ministra de Igualdad? Bueno, yo creo que ha habido discrepancias que yo he tenido con la ministra de Igualdad, con Irene Montero, ¿no? La ley del sí es sí lo ha sido claramente, ¿no? Bueno, yo reconocí el error. Hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Y creo que eso es un error. Una incomodidad, dice, la confrontación entre los dos partidos que forman parte del Ejecutivo por las políticas feministas, que no ha estado exento tampoco de respuesta por la propia Montero en forma de tuit. El caso es que en Ferrat temen lo que esas discrepancias o descontento puedan generar en las bases del propio Partido Socialista de cara a las próximas generales. Y es más, achacan al trabajo de Podemos al frente de Igualdad y cuyas políticas han estado opadas por el mismo Sánchez haber perdido casi 1 millón de votantes masculinos que no aprueban su gestión. Según el CIS, en febrero de 2020, un 23% de la población masculina de mediana edad votaría al Partido Socialista. Ahora apenas lo haría el 18%. Y una desafección que, sin embargo, temen que también afecte al sector de la población más joven. Pam, que la hemos visto ahí aparecer, Ángela Rodríguez, conocida por Pam, que la hemos visto aparecer, seguro que tiene mucho que ver con que 1 millón de españoles varones hayan dicho no, ni de broma. Don José Virgilio Menéndez. 1 millón de varones y de mujeres, ¿cuántas? Porque las leyes que supuestamente venían a proteger a las mujeres las han perjudicado. Lo hemos hablado aquí en varias mesas de cómo España ha descendido en el ranking de mejor país para nacer mujer, cómo estamos en peor posición respecto a las políticas de igualdad, respecto en concreto cuando gobernaba Rajoy. Es que han perdido votos por los hombres, pero han perdido muchísimos votos con la mujer. El gran problema que tienen es que todo el mundo tiene una madre, o la ha tenido. Casi todo el mundo tiene una hija o una hermana. Y así como otras cosas, pues realmente, pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a mí me afecta. La sedición, que la derogación de la sedición era algo gravísimo, pero quizás la gente que no esté más concienciada políticamente lo deje pasar. Este tema de las mujeres sí, porque se ponen violadores en la calle,
se rebajan penas a agresores. Son 1.200 ya, a día de hoy, los que están deambulando a sus anchas y los que, por desgracia, van a reincidir. Más de uno. Julián. Bueno, pues sí, lo que no acierto a comprender es por qué lo centra en 1 millón, ¿no? Si la población española está dividida prácticamente por mitad entre hombres y mujeres, yo creo que todos los hombres estamos disconformes, descontentos con que se nos criminalice de antemano sin haber hecho nada, ¿no? Es decir, por el mero hecho de ser hombre ya tenemos la presunción de culpabilidad. Vamos a acercarnos, vamos a violar, vamos a agredir. ¿Maltratar? Claro, ¿pero por qué? Si yo desde luego no lo acepto, vamos, no es... Y nunca olvidemos, como ha dicho Xavier antes, esa figura siniestra que ha salido por ahí de la Secretaría de Estado, la tal PAM, Ángeles Rodríguez, que se ha llegado a equiparar a los hombres a potenciales violadores. Entonces, con esos discursos hemos estado. Y recordemos el cachondeo que tenían el día en una charla informal de ellos, de sus gentes, de sus círculos, riéndose de los violadores que salían a la calle. Es que todo eso llega a la población. Y hoy en día, con un móvil que todos tenemos, el WhatsApp, te llega viral, y es que llega a votantes socialistas. Llega a todo el mundo. Sí, claro, repito, yo de luego no me considero potencialmente agresor de nadie, no lo he sido en mi vida, no he sido nunca condenado ni tan siquiera encausado, y sin embargo todos los medios de comunicación, todo este equipo del Ministerio de Igualdad, Derechos Sociales, no solo es Irene Montero y PAM, también una juez en ejercicio como lo ha sido Victoria Rosell, también nos criminaliza, ¿no? Pero bueno, ¿pero esto qué es? Además de la presunción de inocencia, ¿aquí qué va a ser? ¿Presunción de culpabilidad por género? No, hombre, por favor, es inaceptable. Y luego, fíjate, hasta incluso hablando de un tema serio que nos ofende muchísimo a muchos hombres, ¿cómo no? La violencia contra la mujer. Se dicen cosas que hay que matizar y hay que tratar con el equilibrio necesario porque, desde luego, no se pueden utilizar en campaña después de llevar 5 años en el gobierno. Hoy decía Isabel Rodríguez, en tiempo de Consejo de Ministros, por cierto, pero bueno, aquí qué más me da, voy a echar un capote a mi primo Pedro Sánchez a ver si con esto ganamos algún voto. Vamos a escuchar lo que decía a propósito de la violencia contra la mujer. En lo que se refiere a la violencia de género y a la importancia de las políticas de igualdad y del feminismo en este país, está claro que hace falta seguir profundizando y avanzando en políticas de igualdad cuando hay dirigentes políticos que las niegan. Desde el año 2003 hasta hoy hay más de 1.200 mujeres que han sido asesinadas. Podría detallarle el número también de niños que quedaron huérfanos. El último asesinato en Cornellá fue en presencia de un niño de 2 años. ¿Le parece a ustedes que no sea preciso seguir trabajando desde la política, desde los medios de comunicación o desde la sociedad para evitar ni un solo caso más? Desde luego el Gobierno va a seguir trabajando para evitarlo. Y creo que no hay ni pactos, ni acuerdos, ni divorcios duros que justifiquen blanquear la violencia de género. Qué fea cuando se pone a sobreactuar, ¿verdad? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que desde hace 5 años hay un gobierno que ha producido no una, sino varias leyes de igualdad, que ha producido fiscales, jueces, centros de información, de tutela, teléfonos especiales, unidades especiales de los cuerpos de seguridad destinados a proteger a la mujer. Las pulseras, los no sé qué. Mira, todo eso que habéis hecho, si estos datos son como tú dices, que no tengo por qué dudarlo, demuestra el fracaso de vuestras iniciativas a la hora de acabar con esto. Otro motivo más para que os echemos a patadas, porque con esto hay que acabar, estamos completamente de acuerdo. Pero también estarás de acuerdo, Isabel Rodríguez, en que la manera, desde luego, no es la que habéis aplicado, porque ha fracasado solemnemente. Estamos aquí cada día escuchando la misma noticia. ¿Cuál es el apoyo que tienen esas mujeres nuevo? ¿Cuál es la protección especial que tienen? ¿Cuál es el resultado de vuestras políticas? ¿Se han reducido? Hombre, claro, lo lógico, si llevas 5 años produciendo unas políticas contra la violencia de la mujer, que me parecen bien, pues oye, dame los resultados. La violencia contra la mujer tendría que irse reduciendo cada año. Y es al revés, está aumentando.
luego sois un desastre, metéis la mano en cosas de las que no tenéis ni idea y acabáis produciendo lo que siempre sucede. Pues una sensación de acritud, de desesperanza por parte de la sociedad española que dice, desde luego, estos no son los adecuados, que se vayan porque esto es un desastre. Julián. Sí, bueno, yo creo que una mentira, no por repetirse 1000 veces, se convierte en verdad, ¿no? Y estamos asistiendo a una dinámica en la que se repiten las cosas una y otra vez para ver si así calan en la población y al final todos nos convertimos en papagayos y decimos lo mismo y lo repetimos, ¿no? Ella acaba de decir que ha habido 1.200 mujeres asesinadas. Trágico. Detrás de esos 1.200 mujeres asesinadas habrá... En 20 años. Sí, en 20 años, sí. Pero habrá 1.200 asesinos. Asesinos que serán lo que sean, hombres, mujeres, en este caso posiblemente, como dice, serán hombres. Pues bueno, pues procesados a la cárcel y el castigo que corresponda, ¿no? Y los demás no tenemos nada que ver. Somos 48 millones de españoles, ¿no? 24 números redondos somos hombres, ¿no? 1.200 asesinos de mujeres, pues bueno, a la cárcel. Y no hay más. A ver, en este tema hay que reconocer, hay que hacer un poquito de memoria, ¿eh? Y para dos cosas por lo menos. Hemos avanzado en la lucha contra la violencia de género, contra la mujer. Quiero recordar que el primer pacto de Estado contra la violencia de género lo firmó un gobierno del Partido Popular. Quiero recordar que Podemos fue el único partido que se quedó fuera, ellos sabrán. Y quiero recordar que una de las críticas más furibundas que lanzaban al gobierno Rajoy es que se mataban mujeres, como si el gobierno tuviera responsabilidad. Pues por desgracia es un hecho que tenemos que poner todos los esfuerzos en que no suceda, pero que sigue sucediendo. ¿Es culpa del gobierno? Ha aumentado. Ha aumentado. Pues lo que quiere decir es lo que decía usted, es que han fracasado las políticas. Es que hoy veía una dirigente de Podemos colgando un tuit quejándose de un desahucio, pero los desahucios siguen, no habían desaparecido con ellos. No habían empezado a desaparecer con Carmena y luego cuando llegaron al gobierno del Estado, de la Nación. Entonces son fracasos en sus políticas. Se ha gastado muchísimo dinero en publicidad, en propaganda, en vendernos lo que no existe y luego la realidad te das con ella de cara y es la que es. Es así. Pues mira, hoy la realidad lo que dice es que el juzgado y probablemente pronto condenado por violencia contra la mujer es un candidato al Senado por Sumar. A ver qué tal se os queda la cara y el cuerpo. Bueno, hablemos de otra cosa irónica, esta os va a gustar mucho. Sí. Dice Yolanda Díaz, no es nuestro estilo. Yo no veté a Irene Montero, entonces debí ser yo. No sé si fue Julián o fui yo, pero vamos a ver, ¿en qué es lo que estamos? Pues ya vale de mentiras, ya vale de tonterías. ¿Qué no has escuchado lo que dice Pablo Iglesias? Pues eso, que es el que te colocó a ti, Yolanda Díaz, por cierto. No vayamos a olvidar de esa pequeña circunstancia. Bueno, vamos a ver cómo ahora dice Yolanda Díaz que ella no ha sido. Yolanda Díaz marca distancias. ¿Hubo veto explícito a Irene Montero? No es nuestro estilo vetar, yo creo que... Pero ni por su parte ni por ninguna de las otras formaciones que configuran Sumar. Créame, esto ha sido muy difícil. Y se excusa ahora en que ella no ha vetado de ninguna manera a Irene Montero. Ha habido renuncias, ha habido, como saben, de todo. Yo quiero poner en valor, además, el trabajo de Irene Montero, el trabajo de Alberto Garzón, de Jaume Asens, de tantísimas personas. Sí, hay generosidad, la hubo por muchísimas personas, lo quiero poner en valor. Las listas electorales de Sumar han dejado excluida a la un titular de Igualdad. El líder en la sombra de los morados, Pablo Iglesias, no hace comentarios. Yo me voy a callar. Pero es que la presencia de Irene Montero en las listas era una línea roja que no estaban dispuestos a negociar, aunque el electorado de Yolanda Díaz, casi el 60%, opine lo contrario. El caso es que su exclusión era una condición sine qua non que ha sido esencial para que Podemos fuese de la mano de los de Díaz de cara a las elecciones del 23 de julio. 11 son los diputados de la formación morada que concurrirán de manera definitiva en las listas de Sumar, y una presencia escasa que incorpora a Ione Belarra como número 5 de la lista por Madrid, y escaño que sin embargo podría quedar en el acuerdo
cuerda floja ante la posibilidad, según pronostican las encuestas, de que no pudiera sacar más representación en el Congreso por parte de la capital. Una de las incorporaciones del último momento al equipo de Yolanda Díaz ha sido el de Alejandra Jacinto, que ejercerá como portavoz de Vivienda de Sumar, un perfil de Podemos que acabó denostado tras las elecciones de mayo al no haber sido capaz de sacar representación en la Asamblea de Madrid. Y un fichaje al que se suma la hasta ahora mano derecha de Belarra, el secretario de Estado de Derechos Sociales y también secretario económico de Podemos, Nacho Álvarez, ejercerá como portavoz del área económica de Díaz y también se hará cargo de las políticas sociales y sobre el estado del bienestar. Julián, casi no tiene comentario esto, ¿verdad? Sí, algún comentario sí requiere. Dice, no es nuestro estilo. Vamos a ver, esto es una vendetta política en toda regla. Una purga del más puro estilo comunista. Claro, sí, pues purga, vendetta italiana de la mafia o purga trotskista, leninista, ¿no? Efectivamente, no es que ha censurado, es que ha depurado a Irene Montero con todas las consecuencias, no ha tenido ninguna duda, y ahora querer hacernos creer que no ha sido ningún veto y que ha sido la propia Irene Montero la que ha dado un paso atrás o un paso a un lado, cuando han estado ahí rogándole a Yone Belarra y todos los demás de que la coloque. Vamos, esto es una burla, yo creo que es una burla, pero bueno. José Virgilio. Yo creo que hay que tomárselo un poquito con humor. Es esta serie juvenil, estilo Al salir de clase, que en su capítulo 5320, la nueva delegada de clase, cuando ha sustituido al chico y ahora quiere quitar a la chica del chico, el chico que mandaba antes, cuando ya se han liado todos entre todos, cuando siguen repitiendo clase porque no son los más listos de su promoción, pues se enredan en los vetos, en los odios y en las manías. Damos gracias a que hoy se manifiesta así estas discrepancias porque tenemos que recordar el piolet de Trotsky o Nin y Maurín, donde estaban los en el Partido Comunista, en la Guerra Civil. Antes lo hacían de otra manera, pero las purgas son marca de la casa. Y al final lo que a mí sí me parece serio y me da realmente bastante pena es que se está promocionando a una persona muy vacía. Yo creo que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, es una persona muy vacía, con muy poca preparación. La han señalado en la izquierda, en los medios de izquierda, la están promocionando como la gran esperanza blanca de la izquierda, ese post-sanchismo, esa persona que puede... Esto es un regalo de Moncloa desde el origen. Sí, esa persona que puede reagrupar a la izquierda, lo que pasó en Italia, en Francia, esa izquierda que hay después del Partido Socialista, pues que han elegido a alguien que es tan vacío, con un sedimento ideológico comunista, se puede decir perfectamente, chavista, y cuyas políticas era la han que sido... lloraba cuando murió Chávez, ¿te acuerdas? Efectivamente, y cuyas políticas han sido resultados malos para los españoles. Entonces es lo preocupante, y yo no sé hasta dónde va a llegar este partido en las elecciones generales, porque yo empiezo a ver que el Partido Socialista y las bases están muy desanimadas, y tengo cierta sospecha de que Sumar le puede pegar un petardazo bueno a la izquierda. Bueno, yo creo que no. Yo creo que, como estáis diciendo, carece de ideas, todas sus propuestas son vacías, no es un conjunto de palabras que no quieren decir nada. Recordemos la cesta de los alimentos, aquella cesta que iba a ser barata. Hoy hace una que es que hay que subvencionar a las hipotecas variables hasta 250.000 euros. Cada día es una propuesta que no va a llegar a ningún sitio. Pero enfrente no está Montesquieu, ¿eh? No, enfrente está Pedro Sánchez. Enfrente los únicos que se mantienen son Amancio Ortega, Juan Roch, el de Mercadona, porque la banca, por supuesto, y las eléctricas, que son los grandes muñecos que utiliza la izquierda cuando llegan elecciones. Los grandes muñecos a los que hay que darle cera, porque como no hay quien les proteja, pues les van dando cera. Y merecerían ser protegidos, porque lo que le falta a este país es tener 2.000 o 3.000 Amancios Ortega y 3.000 o 4.000 Juan Roch. Eso le iba a venir de cine a España. En fin, bueno, ayer entrevista de Feijóo, de la cual vamos a destacar algunas de sus partes. La primera tiene que ver con los pactos y la segunda con la explicación que le da a este candidato de Vox en Valencia, que fue repudiado porque hace 20 años tuvo una condena por violencia verbal, a su mujer. No podemos firmar
con alguien que está condenado por violencia verbal hace 20 años, es verdad. Es un catedrático de Derecho Constitucional, es verdad. Ha cumplido la sanción, es verdad. Se ha producido hace 20 años, es verdad. Tuvo un divorcio duro y conllevó pues un abuso verbal hacia su exmujer. Bueno, y nosotros dijimos a usted, no podemos firmar un acuerdo con esta persona. El Partido Socialista no tiene ningún problema en que gobierne Vox. El problema que tiene el Partido Socialista, lo que pretende el Partido Socialista es que no gobierne el PP. No seamos ingenuos. Si tuviese algún problema con que gobernase Vox, era muy sencillo. Oiga, usted ha ganado las elecciones. Me ha sacado 20 escaños de diferencia. Me voy a abstener en la sesión de investidura para que usted no tenga que gobernar con Vox. Yo sí lo haré. Yo, si gana el señor Sánchez las elecciones y nos saca 20 escaños de diferencia, o 15, da igual, si gana y me pide que me abstenga para no pactar con Podemos y con los independentistas, me abstendré. Bueno, son dos cosas completamente distintas. La primera rodeada de autoafirmaciones. ¿Catedrático de Derecho Constitucional? Sí. ¿Fue hace 20 años? Sí. ¿Cumplió lo que le impusieron? Sí. Pero nosotros le seguimos vetando. Bueno, a mí me enseñaron a ser buen cristiano y hay cosas que hay que saber perdonar. También en política, porque si nos ponemos así de finos, anda que no van a caer de la lista de cualquier partido de los que están en España. O si queréis, comentamos lo de los pactos, porque lo de los pactos también tiene sus matices. José Virgilio. Bueno, a ver, lo básico, los pactos dan para muchos minutos de televisión, de radio y muchas páginas de periódico. Vamos a ver cómo van las elecciones primero. Segundo, yo lo que creo que en estas elecciones se vota es o Sánchez o no Sánchez. Acabar con el sanchismo, el lema que hay es derogar el sanchismo. Y la alternativa a Sánchez, guste o no guste, es el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular está subiendo en la estimación de voto, en los escaños, se está configurando como la alternativa real. Y entonces, insisto, o Sánchez o no Sánchez. Los pactos, eso siempre se habla en la noche electoral cuando se abren las urnas y se ve cómo ha quedado. Evidentemente, el objetivo número uno es cambiar de gobierno. Hoy por hoy, en el arco parlamentario, ¿quién puede apoyar al Partido Popular si no tuviera una mayoría suficiente para hacerlo? Pues son pocos. Navarra Suma, no. Coalición Canaria y Vox. No hay más. No hay más. Hoy por hoy. Entonces, yo creo que debemos centrarnos en el objetivo, que es ganar las elecciones por el bien de España. No solamente por echar a Sánchez, que es la causa, pero el objetivo final es que España mejore y la calidad de vida de los españoles mejoren. Julián. Bueno, yo en vez de los pactos y las elecciones voy a hablar de la referencia que ha hecho a que no podemos incluir en nuestras listas, ¿no? Las penas en el delito penal tienen 3 objetivos, ¿no? El primero es desincentivar que se cometa el delito, el segundo, sancionar y por tanto el castigo al que lo ha cometido, y la tercera es procurar la reinserción del que lo ha cometido, ¿no? Este señor ha cometido este delito porque fue culpado, fue condenado hace 20 años, habrá purgado su pena, no tendrá ya la accesoria de inhabilitación y tiene todo el derecho del mundo, además por lo que vemos ya ocupa un cargo público relevante en una organización política, que en este caso es Vox, pero podría ser cualquier otra, y entiendo que está plenamente rehabilitado y tiene todo el derecho del mundo a incorporarse con todos los derechos a la sociedad, ¿no? Limitarle esa posibilidad pues es condenarle por segunda vez. Sí, y poco católico, por decirlo de algún modo. Está bien que aprecie algunas eximentes. Fue un divorcio duro, ya ha pagado la pena que le impuso el Tribunal de Justicia, tal, pero aún así le mantengo el veto. Bueno, pues bien, pero bueno, me parece un poco inconsecuente, teniendo en cuenta que el Partido Popular no le ha reprochado nunca a los socialistas en los últimos 15 años que tuvieran a Eguiguren al frente de los socialistas vascos, que ese sí que tuvo una condena por zurrar a su mujer, no por ninguna cuestión verbal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
Vamos al último desencuentro. El último desencuentro entre esas dos formaciones, el Partido Popular y Vox, ha tenido lugar en la Asamblea de Extremadura. Entre ellos la mataron y ella sola se escapó. Y al final resulta que hay una socialista, espabilada ella, que se llama Blanca Martín, si no recuerdo yo mal ahora, que Blanca Martín, correcto, pues esta señora ha conseguido ser presidenta de la Asamblea extremeña, y no solo eso, sino que además se han llevado la mesa entera los socialistas por este desencuentro. Ahora, ¿qué dicen? Bueno, pues dicen, esto es lo que a mí me ofende más en los dos casos. A todos les parece estupendo que se vayan a repetir elecciones. A mí me da igual que se repitan, dice María Guardiola. Buixadet, igual. Bueno, hay tiempo, pero mano tendida, pero si se tienen que repetir, pues no nos temblará el pulso. Bueno, bien. ¿Y los extremeños? ¿Se imaginan el cuadro de los extremeños que llevan 40 años en la dictadura socialista, que quieren sacar a su tierra del subdesarrollo, a lo cual tienen legítimo derecho, y que aprecian con sus propios ojitos que esta no es la manera? Que estos dos son incapaces de conseguir un acuerdo que de momento garantice que la Asamblea no estará en manos de los mismos, los socialistas, por cierto. Yo no termino de entender todo esto. Estoy patidifuso. Espero que se arregle en los últimos minutos y como sea, pero que si no se arregla tengan clara una cosa: el extremeño votante y el no extremeño votante va a tomar buena nota. Y la nota que va a tomar, a lo mejor para el 23 de julio o para más adelante cuando haya elecciones en Extremadura. Oye, mira, experimentos con estos los justos, porque yo no tengo la bola que me predice si van a tener alguno de los dos mayoría absoluta. Como van a tener que entender, si no lo han sabido hacer, les castigo. Me abstengo, voto al PSOE, bueno, eso es difícil, ¿verdad? Me abstengo, me mudo de domicilio, me censo en otra provincia lejana de Extremadura. Hay opciones, siempre hay opciones. Vamos a ver un trabajo que hemos preparado para ilustraros esta cuestión. La socialista Blanca Martín Delgado vuelve a ocupar el cargo de presidenta de la Asamblea de Extremadura en esta 11ª legislatura. Lo hace por tercera vez consecutiva y se ha llevado a cabo tras una sesión en la que PP y Vox han llegado sin un acuerdo cerrado para la formación de un gobierno alternativo a la del socialista Guillermo Fernández Vara. La candidata popular ha señalado que no solo ofreció a Vox ocupar la presidencia de la Asamblea de Extremadura, sino que también les ofreció una secretaría en la mesa de la Cámara. Ellos han antepuesto sus ansias de poder y esa soberbia al cambio. Vox no ha sido capaz de ver más allá de su propio ombligo. Ellos hablan mucho de cambio, pero a la hora de la verdad lo que hacen es proponer medidas totalmente obsoletas y buscar el aplauso fácil de los suyos. Génova ya asume las elecciones ante la falta de acuerdo y abre la vía a la repetición electoral. En la Dirección Nacional de los Populares, presidida por Alberto Núñez Feijóo, tienen claro que hay que marcar distancia con Vox, y la Popular de Extremadura ha sido muy dura con los de Abascal, que asegura que la negociación ha sido teledirigida desde Madrid. Nosotros no podemos regalar ni aceptar, ni somos sucursal de ningún partido, ni aceptar puestos a cambio de responsabilidades para el cambio que anhela Extremadura. Quiero que sepan ustedes que Vox sigue con la mano tendida. Este enfrentamiento ha hecho que tanto el PP como Vox presenten sus propios candidatos para presidir la Cámara, lo que ha dado la victoria a los socialistas. Unos socialistas que se dan públicamente por ganadores cuando la realidad es otra bien distinta. En las pasadas elecciones tuvieron un empate de escaños con el Partido Popular. ¿Habrá elecciones de nuevo? ¿Llegarán a un acuerdo PP y Vox? Bueno, yo respecto de si las medidas que propone Vox en Extremadura son obsoletas o no, no lo sé. No me parece un adjetivo demasiado amable, pero no lo sé, no las conozco. En lo que sí tengo que hacer una pequeña nota a pie de página es en lo de la soberbia. Porque, amiga María Guardiola, tú eres cumbre, como diría un famoso dirigente del Partido Popular andaluz, cumbre en lo de la soberbia. Ya tuvimos que decirte el primer día que no habías ganado las elecciones, porque tú te presentaste ante los extremeños diciendo: he ganado las elecciones y nadie me va a quitar el poder de dirigir Extremadura. No las ganaste, la lista más votada era de Guillermo Fernández Vara.
A ver si eso no te pareció soberbio, o de una gran soberbia. Eres la candidata rookie significa novata en el baloncesto, no es ningún insulto, acabáramos. ¿No te parece un poco exagerado salir con unos cartones detrás que dice así en unas letras grandiosas, Guardiola? Si parece que haya ganado la Champions. Eres la candidata novata del Partido Popular, a la que los extremeños, por cierto, le han dado una representación formidable. Pero si no alcanzas el poder, va a quedar todo, le vas a hacer mucho daño a tu partido, en mi opinión. José Virgilio. Vamos a ver, lo primero, desde que llegó Feijóo dijo que cada organización autonómica tenía independencia, autonomía para negociar sus pactos y dirigir los partidos en cada comunidad autónoma respectiva. Entonces, esta negociación que están llevando a cabo, que yo espero que todavía se enderece, porque yo creo que el bien de los ciudadanos es también derogar un gobierno del Partido Socialista y de Podemos, no olvidemos, en una comunidad que ha tenido solo unos años de excepción, porque desde el 83 ha sido un régimen socialista. Yo creo que es necesario, y podemos interpretar los resultados de las elecciones, pero 28 Partido Socialista, 28 Partido Popular, 5 Vox, 4 Podemos. Es decir, hay un apoyo mayoritario a que se cambie. ¿Cómo se cristaliza ese cambio? Yo creo que hay un partido que está más legitimado que el otro, al cual necesita, no lo olvidemos, evidentemente lo necesita, pero está más legitimado que el otro a dirigir el gobierno. Hoy lo acabamos de ver, el no acuerdo lleva a que la izquierda gane. Entonces yo lo que creo que hay que ser un poquito generosos por todas las partes, responsables. Aquí en la Comunidad de Madrid, el otro día cuando votamos la mesa de la Asamblea, nosotros desde nuestra mayoría absoluta, es verdad, hemos cedido un puesto, votándole nuestros diputados, a un diputado de Vox, un puesto en la Secretaría, en concreto la Secretaría Segunda, creo. No teníamos que hacerlo, pero pensábamos que todos los partidos tenían que estar representados y más Vox, que es un partido que es más cercano ideológicamente que los partidos de la izquierda. Hemos hecho este ejercicio el sábado en la constitución de los ayuntamientos, en los cuales en unos necesitábamos a Vox para cambiar con la izquierda y en otros no necesitábamos. Y también les hemos integrado en el gobierno. Yo quiero decir entonces que dentro de la casuística de cada tema, yo creo que hay siempre que estirar los minutos de negociación. Y sobre todo que cuando el fin es bueno, y yo creo que el fin de quitar las políticas de izquierdas, además un Vara ya muy desgastado, muy sin ganas de nada, yo creo que ya al final de su carrera política, y marcado por Podemos además. Sí, sí. Un hombre que dijo que lo primero que quería hacer es desaparecer de la política extremeña. Pues yo creo que ese es el fin al que tenemos que encaminarnos y buscar entre los dos. Julián. Pues yo creo que, José Virgilio, la presidencia de la Asamblea y el control de la Cámara, de la Asamblea, en una comunidad autónoma es un puesto clave. Muy importante, sí. Clave. Y por tanto lo hemos visto en la Comunidad de Madrid, lo hemos visto en otras comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que una vez llegado a este punto, no cabe más, no va a haber otra posibilidad que la disolución de la Cámara y repetición de elecciones. Porque de lo contrario sería un fiasco para todos, ¿no? Es decir, Vox, ¿ahora qué hace? Se contenta y permite que la presidencia de la Cámara que se le habían ofrecido, de la Asamblea que se le habían ofrecido a él, se quede el PSOE. El PP da marcha atrás, recula y mete a Vox en el gobierno. Bueno, eso sería una opción. Sí, es una opción. Es una opción de buscar una consejería, digamos, que no comprometa los temas de mujer o de si ese es el problema por parte de María Guardiola, que no se ha explicado nunca, pero bueno, pues oye, pues si ese es el asunto, que se resuelva. Yo lo único que digo es, no sé cuál es la solución, pero si no la encuentran, los torpes son los que no encuentran la salida, ¿eh? Eso sí que no os quepa duda, que esto deja huella y que puede marcar un retroceso el 23 de julio para el propio Feijóo, porque si no es capaz de haber metido mano a este asunto y solventar, reorientar una comunidad autónoma como es Extremadura, pues oye, a lo mejor es que no, alguien puede deducir no llegar a acuerdos con Abascal. Por lo tanto, pues me abstengo, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿No estáis de acuerdo?
¿Qué opinas? Sí, yo creo que efectivamente, es que lo hemos dicho aquí, yo al menos lo he dicho más veces, ¿no? Esta criminalización de Vox, ¿no? de que lleven a la conclusión a la sociedad de que con Vox no se puede pactar, es inaceptable. Vox es un partido legal, el Partido Socialista ha pactado con Unidas Podemos, se ha apoyado en Esquerra Republicana, en Bildu, etcétera, pues no hay ningún problema. Como decías muy bien, los resultados en la Extremadura no son tan claros como nos decías, José Virgilio. Claro, no, los resultados son muy claros. Es uno más. Otra cosa la negociación, pero los resultados son clarísimos. Que depende de Vox no cabe ninguna duda. Si Vox tiene la llave y si no la da, pues no la da. Entonces, oye, hay que por el bien de los extremeños. Yo lo he dicho aquí alguna vez, familia viviendo en Extremadura que clama por el cambio. Lleva años, legislaturas, años y años clamando por el cambio. Y ahora lo tenían en la mano. Y de repente da la sensación de que se puede esfumar. Yo te lo digo, ¿no? os lo digo porque vengo de, como sabe todo el mundo, yo soy de Barcelona. Y viví con entusiasmo el momento electoral en el que Ciudadanos se constituyó en primera fuerza política en Cataluña con 1.200.000 votos. Y ha dejado 1.200.000 huérfanos, políticamente hablando. Huérfanos, porque no tienen en quién confiar, desde luego no van a confiar jamás en ciudadanos que se sienten engañados por ellos. Y esto de dejar huérfanos en cualquier territorio es terrible, por unos errores de la política. En el caso de Ciudadanos, pues oiga, si usted tiene la fuerza más votada, pero es que no me va a salir el gobierno porque me van a votar todos en contra. Bueno, primero preséntate, demuéstralo y luego no huyas. No puedes salir huyendo cuando te han nombrado 1.200.000 votos detrás y sales huyendo y te vas a Madrid y dejas allí a un segundón. Venga, hombre, pues eso es lo que pasó. Hay que tener memoria. Y estas cosas siempre son así. Pero, Xavier, también estarás de acuerdo conmigo que no es el momento de tacticismos, ni jugadas a corto plazo, ni que se marque un marco de negociación estricto, general, inamovible, desde la dirección del Partido Nacional. Yo creo que se tienen que sentar a hablar y mientras haya tiempo hay vida, porque los números dicen que los extremeños quieren cambiar de gobierno. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra presencia en el programa, vuestras opiniones todavía más y a ustedes su paciencia y su interés desde sus hogares. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí mismo El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. El fracaso de las negociaciones entre el Partido Popular y Vox entrega la Asamblea de Extremadura a la candidata del PSOE y acerca esa región a nuevas elecciones. PP y Vox han votado sus propios candidatos a presidir la Cámara, que finalmente ha quedado en manos de la socialista Blanca Martín por tercera vez consecutiva. De momento lo que estamos viendo es que hay un impulso. Parece que PP y Vox están incluso contentos de que se pueda llegar a una repetición electoral, lo cual no deja de ser asombroso, porque la verdad es que ese desacuerdo abre las carnes a muchos de los que votan tanto al Partido Popular como a Vox, no solo en Extremadura. La lista de reproches por parte de María Guardiola a Vox, con frases como «si Vox no me apoya, iremos a elecciones», suena a órdago con elevadísimos costes electorales, y no solo en Extremadura. Si el PP pierde Extremadura por no querer negociar con Vox y deja que el PSOE continúe en esa región, como por cierto en los últimos 40 años, ¿quién va a votar entonces al Partido Popular el 23 de julio? Marina Álvarez. Esta voladura de puentes entre el Partido Popular y Vox tiene todas las papeletas de acabar en repetición electoral. Solo hay que ver los resultados del 28M. Allí en Extremadura quedó muy ajustado el bloque entre la izquierda y la derecha y la candidata del PP necesitaría de los 5 votos favorables de Vox para gobernar, no valdría solo con su abstención. De repetirse los comicios, los extremeños volverían a las urnas entre octubre y noviembre de este año con un nuevo gobierno ya en la Moncloa. Sánchez no ha tardado en recoger el guante y le ha pedido a Guardiola su abstención, como pide Feijóo, en favor de Guillermo Fernández Vara.
La socialista Blanca Martín Delgado vuelve a ocupar el cargo de presidenta de la Asamblea de Extremadura en esta 11ª legislatura. Lo hace por tercera vez consecutiva y se ha llevado a cabo tras una sesión en la que PP y Vox han llegado sin un acuerdo cerrado para la formación de un gobierno alternativo a la del socialista Guillermo Fernández Vara. La candidata popular ha señalado que no solo ofreció a Vox ocupar la presidencia de la Asamblea de Extremadura, sino que también les ofreció una secretaría en la mesa de la Cámara. Ellos han antepuesto sus ansias de poder y esa soberbia al cambio. Vox no ha sido capaz de ver más allá de su propio ombligo. Ellos hablan mucho de cambio, pero a la hora de la verdad lo que hacen es proponer medidas totalmente obsoletas y buscar el aplauso fácil de los suyos. Génova ya asume las elecciones ante la falta de acuerdo y abre la vía a la repetición electoral. En la Dirección Nacional de los Populares, presidida por Alberto Núñez Feijóo, tienen claro que hay que marcar distancia con Vox y la Popular de Extremadura ha sido muy dura con los de Abascal, que asegura que la negociación ha sido teledirigida desde Madrid. Nosotros no podemos regalar ni aceptar, ni somos sucursal de ningún partido, ni aceptar puestos a cambio de responsabilidades para el cambio que anhela Extremadura. Quiero que sepan ustedes que Vox sigue con la mano tendida. Este enfrentamiento ha hecho que tanto el PP como Vox presenten sus propios candidatos para presidir la Cámara, lo que ha dado la victoria a los socialistas. Unos socialistas que se dan públicamente por ganadores cuando la realidad es otra bien distinta. En las pasadas elecciones tuvieron un empate de escaños con el Partido Popular. ¿Habrá elecciones de nuevo? ¿Llegarán a un acuerdo PP y Vox? Muy dura se ha mostrado hoy María Guardiola en su discurso contra Vox, al que ha acusado de solo poner zancadillas en estas negociaciones. La baronesa popular ha marcado unas distancias que parecen totalmente insalvables con el programa de los de Santiago Abascal. Ha asegurado que el partido vive en el pasado y que defiende una sociedad obsoleta, no inclusiva y que además criminaliza al diferente. La líder del PP extremeño ha llegado incluso a calificar a Jorge Buxadé como el capataz del señor feudal. Yo, de verdad, en Vox lo único que he encontrado han sido zancadillas. Yo no voy a regalar consejerías ni voy a entrar en batallas culturales que están superadas, porque yo creo en una Extremadura inclusiva, moderna, donde el amor no admita matices. Como Vox, además, no ha tomado las decisiones pensando en Extremadura, ni siquiera las ha tomado en Extremadura. Hoy hemos visto cómo se ha presentado en Mérida el capataz del señor feudal. Hoy ha venido. Jorge Buxadé pide al Partido Popular que atienda la realidad de lo que los electores han decidido en Extremadura y considera que hay tiempo para seguir negociando. El mediador de Vox afirma que su partido no puede renunciar a compartir el gobierno de Extremadura con el PP, como ha sucedido ya en otras autonomías. Según Buxadé, Vox sigue con la mano tendida. La realidad dice que Vox es necesario, Vox es imprescindible para construir una alternativa a esta izquierda que derriba presas. Nuestros votos no se regalan ni nuestros votos pueden estar al albur de un chantaje. A pesar de que esta votación no ha sido buena para los extremeños, nosotros seguimos con la mano tendida y creemos que hay tiempo suficiente para seguir negociando, establecer las políticas y el cambio radical de políticas que necesita Extremadura. Solo 10 minutos después de este choque en Extremadura, Vox ha redoblado su pulso al Partido Popular en Baleares. Tras la elección de su diputado, Gabriel Lesén, como presidente de este Parlamento, del Parlamento Balear, la formación ha recalcado su intención de entrar en el gobierno de la popular Marga Proens. Desde el PP consideraban que esta cesión de la presidencia de la Cámara era suficiente para garantizar su apoyo en la legislatura, pero en Vox no cierra la puerta a entrar en ese gobierno. La falta de acuerdo entre el Partido Popular y Vox da al PSOE la Asamblea de Extremadura y aboca a la repetición de elecciones a esta región, una de las más necesitadas de cambio de España. Eso o darle el trono a Vara y más de lo mismo con el PSOE. De momento, la socialista Blanca Martín volverá por tercera vez a presidir la Asamblea de Extremadura. El desacuerdo ha venido agravado por una andanada de insultos de la candidata del Partido Popular, María Guardiola, hacia sus únicos posibles aliados.
hecho el descuento a la impericia de la señora Guardiola, el conjunto aporta una sensación de fracaso de los partidos de la derecha española. Ante el elector van a ser los culpables de ese desacuerdo, con Guardiola y Ángel Pelayo, el líder regional de Vox, a la cabeza, que sigue exigiendo entrar en el gobierno extremeño a cambio de su apoyo a la señora Guardiola. Verán qué esperan unos y otros la repetición electoral sin mayor incómodo. No hace falta ser adivino, pero lo que pasará es que ambas formaciones, caso de repetirse elecciones, van a sufrir el castigo de muchos electores cabreados porque no tienen otra forma de protestar que su abstención en el futuro, cuando sean llamados a las urnas. La repetición siempre castiga a quien la fuerza, a quien no transige y a quien no quiere pasar página. No hay ventaja para el que obliga a volver a votar, sino todo lo contrario, es de manual. Luego están las soluciones de último minuto, por ejemplo, que el Partido Popular de Extremadura haga posible que el candidato de la lista más votada, que por cierto es Guillermo Fernández Vara, continúe en el gobierno de la Junta de Extremadura y continúen sus protagonismos de antaño en la región, el desempleo, la falta de expectativas económicas, que los jóvenes se tengan que marchar. Vara, ni aun sumando a Unidas Podemos, podría gobernar, necesita un voto que solo le pueden dar el Partido Popular o Vox. Vox descártenlo, el Partido Popular ya veremos. El tiempo se acaba y es muy difícil que las cosas cambien cuando no hay voluntad de acuerdo. Y de vuelta a Madrid, el distanciamiento que el PSOE busca con Podemos de cara al 23J trasciende ya lo económico. El propio Pedro Sánchez reconoció ayer en una entrevista el error que supone ese tono de confrontación que ha usado Irene Montero y llegó a reconocer incluso que muchos de sus amigos se sienten incómodos ante los constantes ataques de la ministra. Este asunto trascendería al círculo íntimo de Sánchez. Según datos que manejan en Ferraz, los socialistas habrían perdido 1 millón de votantes masculinos en los últimos 4 años. Las políticas sobre la mujer han sido una bandera del Ejecutivo de Sánchez. La ley del solo sí es sí marcó un antes y un después en la coalición. Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Pero los estragos del texto que ha sacado a la calle a más de una centena de violadores y agresores sexuales y rebajado las penas a casi el millar han llevado a Sánchez a excusarse y a cargar toda la responsabilidad sobre su propia ministra de Igualdad. ¿Está usted orgulloso de Irene Montero como ministra de Igualdad? Bueno, yo creo que ha habido discrepancias que yo he tenido con la ministra de Igualdad, con Irene Montero, ¿no? La ley del sí es sí lo ha sido claramente, ¿no? Bueno, yo reconocí el error. Hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Y creo que eso es un error. Una incomodidad, dice, la confrontación entre los dos partidos que forman parte del Ejecutivo por las políticas feministas, que no ha estado exento tampoco de respuesta por la propia Montero en forma de tuit. El caso es que en Ferraz temen lo que esas discrepancias o descontento puedan generar en las bases del propio Partido Socialista de cara a las próximas generales. Y es más, achacan al trabajo de Podemos al frente de Igualdad y cuyas políticas han estado opadas por el mismo Sánchez haber perdido casi 1 millón de votantes masculinos que no aprueban su gestión. Según el CIS, en febrero de 2020, un 23% de la población masculina de mediana edad votaría al Partido Socialista. Ahora apenas lo haría el 18%. Y una desafección que, sin embargo, temen que también afecte al sector de la población más joven. La violencia machista está siendo la piedra de toque en esta precampaña. La izquierda no va a dejar pasar la oportunidad de atacar los pactos del PP con Vox, que, como en el caso de la Comunidad Valenciana, no van más allá de violencia intrafamiliar a la hora de abordar este asunto. Hay evidencias de que lo que piensan en el PP y en Vox es diferente respecto de este asunto, pero tampoco son enormes diferencias. Ahora bien, las dos formaciones han entrado al trapo de lo que más le gusta a la izquierda, que es incomodar con todo esto. Feijóo se ha introducido en el polémico caso del líder de Vox en la Comunidad Valenciana. En conclusión, lo que opina el líder del PP es que
es una obviedad que existe violencia machista. Y la diferencia con Santiago Abascal, o la más notable de las diferencias, es que Abascal niega la violencia de género entendida así y dice que lo que hay es una violencia intrafamiliar que afecta a hombres y a mujeres, a grandes y a chicos. Cada campaña electoral tiene su propia polémica y esta, la del 23 de julio, no iba a ser menos. La violencia de género está acaparando titulares, unos titulares que empezaron primero criticando el pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana. Ahora el debate se ha traspasado hasta las políticas de igualdad. Pedro Sánchez ha reconocido por primera vez lo que tantas veces denunció la derecha. Las medidas feministas de Irene Montero perjudican a los hombres. Hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Algo que se entiende mejor al conocer la alarma que hay dentro del Partido Socialista por la pérdida de voto masculino. En la derecha, por su parte, el discurso es un poco distinto. Mientras Feijóo asegura que la violencia machista es una obviedad. Mira, la violencia machista es una obviedad. Por tanto, parece que lo obvio no debería o no debe llamarnos la atención. Abascal asegura que es algo ideológico. Claro que hay una violencia contra las mujeres. Una violencia de género. Es que el género es un concepto ideológico. Y es que para Vox el término que se debería de utilizar es el de violencia intrafamiliar, la cual recoge cualquier tipo de violencia a las mujeres, a los hombres, a los niños y a los ancianos. Sin embargo, el todavía gobierno de Pedro Sánchez parece no querer oír ni hablar de este concepto y continúa con sus ineficaces medidas contra la violencia de género. La ley del solo sí es sí ha llevado a cabo la primera condena por acoso callejero, un mes de arresto domiciliario a un hombre de 60 años por masturbarse delante de dos jóvenes. Una ley que continúa, eso sí, dejando abusadores sexuales en la calle. Sin embargo, Sánchez tiene otro plan, una alternativa a la prisión como programas con perspectiva de género, una polémica que llama bastante la atención porque son justamente los que critican a la derecha los que dejan a abusadores sexuales en la calle y a las mujeres desprotegidas. Y hoy precisamente el cabeza de lista de Sumar por Álava se ha enfrentado a una vista oral por un delito de violencia de género contra la que era su pareja. La formación Sumar asegura que no lo conocía hasta la fecha y que ha forzado esta tarde su renuncia. Hoy además Yolanda Díaz, en su línea habitual, ha negado el veto de su formación a Irene Montero. Asegura que ese no es su estilo e incluso alaba la trayectoria política de la ministra de Igualdad. La vicepresidenta trata ahora de tender puentes con los morados tras la crisis por las listas y hoy ha anunciado el fichaje de la líder de Podemos en Madrid, Alejandra Jacinto, como portavoz de Vivienda, que se suma a la incorporación del exnúmero 2 de Belarra como portavoz económico. Yolanda Díaz marca distancias. ¿Hubo veto explícito a Irene Montero? No es nuestro estilo vetar, yo creo que... Pero ni por su parte ni por ninguna de las otras formaciones que configuran Sumar. Créame, esto ha sido muy difícil. Y se excusa ahora en que ella no ha vetado de ninguna manera a Irene Montero. Ha habido renuncias, ha habido, como saben, de todo. Yo quiero poner en valor, además, el trabajo de Irene Montero, el trabajo de Alberto Garzón, de Jaume Asens, de tantísimas personas. Sí, hay generosidad, la hubo por muchísimas personas. Lo quiero poner en valor. Las listas electorales de Sumar han dejado excluida a la un titular de Igualdad. El líder en la sombra de los morados, Pablo Iglesias, no hace comentarios. Yo me voy a callar. Pero es que la presencia de Irene Montero en las listas era una línea roja que no estaban dispuestos a negociar, aunque el electorado de Yolanda Díaz, casi el 60%, opine lo contrario. El caso es que su exclusión era una condición sine qua non que ha sido esencial para que Podemos fuese de la mano de los de Díaz de cara a las elecciones del 23 de julio. 11 son los diputados de la formación morada que concurrirán de manera definitiva en las listas de Sumar, y una presencia escasa que incorpora a Ione Belarra como número 5 de la lista por Madrid, y escaño que sin embargo podría quedar en la cuerda floja ante la posibilidad, según pronostican las encuestas, de que no pudiera sacar más representación en el Congreso por parte de la capital. Una de las incorporaciones del último momento al equipo de Yolanda Díaz ha sido el de Alejandra Jacinto, que ejercerá como portavoz de Vivienda de Sumar, un perfil de Podemos que acabó denostado tras las elecciones de mayo al no haber sido capaz de sacar representación en la Asamblea de Madrid, y un fichaje al que se suma la hasta ahora mano derecha de Belarra, el secretario de Estado de Derechos Sociales y también secretario económico de Podemos, Nacho Álvarez, ejercerá como portavoz del área económica de Díaz y también se hará cargo de las políticas sociales y sobre el estado del bienestar.
El polémico CIS de José Félix Tezanos es ahora sospechoso de estar cocinando algún apunte sociológico envenenado contra Yolanda Díaz. ¿Cómo? Pues resulta que se ha podido conocer que sus encuestadores preguntan por separado las expectativas de Sumar con las de Izquierda Unida y las de Más País, cuando antes el esfuerzo era el contrario, tratar de unirlas todas. Alguien ha dejado de impulsar la suerte de las encuestas del CIS para Yolanda Díaz. Los encuestadores, los entrevistadores, también dan como opción al partido regionalista cántabro, que, como saben, no va a concurrir a estas próximas elecciones de julio. Pero bueno, son cosas del CIS de Tezanos. Y Feijóo acepta un cara a cara con Pedro Sánchez e invita a sumarse también a Yolanda Díaz, dejando fuera al líder de la tercera fuerza en el Congreso, a Santiago Abascal. Se ha conocido hoy en una carta remitida desde el Partido Popular al Partido Socialista, en el que se acepta esa invitación de Pedro Sánchez. Desde el Partido Socialista no han tardado en tildar esta carta del PP como una provocación, pero Yolanda Díaz, por su parte, sí que ha aceptado la invitación de Núñez Feijóo. Bueno, resulta que Fernando Grande Marlaska dio papeles a Yassin Kanya. Por el nombre no les significará gran cosa, pero es el yihadista que asesinó al sacristán de una iglesia en Algeciras. Este tipo tenía número de identidad como extranjero, NIE, extendido por el Ministerio del Interior, claro está, aunque incumplía la norma básica para obtenerlo, que no se encuentre en España en situación irregular. No era el caso de este Yassin Kanya, que sí lo estaba. Marlaska nunca ha dado explicaciones sobre este asesino yihadista. El 25 de enero se produjo un ataque terrorista en Algeciras. Un sacristán asesinado y un sacerdote herido fueron las víctimas del agresor. Tras la detención del asesino, Interior afirmó que lo estaba intentando expulsar de España sin éxito, pero parece que ocurrió todo lo contrario. Marlaska documentó al yihadista asesino de Algeciras, aunque era ilegal. Según el medio de comunicación, tenía un número de identidad extranjero, extendido por Interior a pesar de incumplir los requisitos. En la solicitud, además de presentar un documento de identidad, hay que comunicar las causas económicas, profesionales o sociales que justifican el motivo y no estar en situación irregular. Por lo tanto, al emitir el documento, el ministerio liderado por Grande Marlaska tenía conocimiento de su domicilio y su teléfono, ya que es obligatorio. Si las autoridades paraban por la calle al yihadista, podían comprobar que tenía los documentos en regla, por lo que la expulsión no se plantearía. No concuerda con las versiones de Interior. Hay más incógnitas sobre Marlaska. La asociación Jucil recurre a la justicia para exigir transparencia al Ministerio de Interior. Interponemos un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Ministerio del Interior por no proporcionarnos información sobre el número y la situación de los guardias civiles y policías nacionales que cotizan a la Seguridad Social y que han pasado a la jubilación voluntaria y forzosa en los últimos 5 años. Jucil considera que esta información es fundamental para cumplir con nuestros objetivos de representación y defensa de los derechos laborales y sociales de los guardias civiles, así como para tener una visión clara y precisa del colectivo al que representamos. El Ministerio del Interior se escuda en que son una entidad representativa para no darles acceso a la información, y desde Justicia para la Guardia Civil aseguran su derecho reconocido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y por la jurisprudencia. La estancia de Marlaska al frente del Ministerio hasta el día de hoy no ha estado exenta de polémica. El juicio por el accidente del Albia encara su recta final con un giro inesperado en el proceso judicial. El fiscal ha decidido retirar la acusación contra el exjefe de seguridad de Adif al asegurar que sí llevó a cabo los controles necesarios para evaluar los riesgos del exceso de velocidad. Esta decisión deja al maquinista como único acusado y se enfrenta ahora al riesgo de ingresar 4 años en prisión. Arranca la recta final del juicio por el accidente del tren Albia ocurrido en Angrois el 24 de julio de 2013. El fiscal del caso ha decidido retirar la acusación contra el exjefe de Adif, Andrés Cortavitarte, que junto a Francisco Garzón, el maquinista del tren, eran los dos acusados para los que pedían 4 años de cárcel por los 80 muertos y los 145 heridos en el descarrilamiento del tren. El fiscal ha asegurado que Cortavitarte no ha infringido normativa alguna y por lo tanto vuelve a dejar al maquinista como único responsable de la catástrofe. Don Andrés María Cortavitarte López, en su condición de director de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif, no infringió el deber que ostentaba, actuó de acuerdo con los procedimientos incluidos en el Sistema de Gestión de Seguridad de Adif,
aprobado por la Autoridad Nacional de Seguridad. Un giro de acontecimientos que ha dejado completamente descolocado a Manuel Prieto, quien considera sorprendente el cambio de criterio e ironiza con que el representante del Ministerio Público debe haber visto otro juicio. Sorprendente, ¿no? Que debe haber visto otro juicio. No ha habido ninguna prueba en todo el juicio que no haya acusado al señor Cortabitarte. Fue la presión de la Unión Europea quien desencadenó la imputación de Cortabitarte, para quienes las asociaciones de víctimas mantienen la petición de 4 años de cárcel, lo mismo que siguen solicitando ellas y la Fiscalía para el maquinista. A la sesión de este martes no han dudado en acudir una pequeña representación del colectivo de maquinistas para arropar a Garzón, quienes creen que él también es una víctima de este proceso. Y venimos a apoyar a esta persona que creemos que al final es una víctima más en este proceso y que necesita estar arropado por todos sus compañeros y compañeras del colectivo de maquinistas español. Será a partir del 27 de julio cuando la jueza decida si sostiene o no el criterio del fiscal, eximiendo así a Cortabitarte de cualquier responsabilidad y atribuyendo toda culpa del accidente al maquinista o si ambos finalmente son culpables. También es posible que la jueza considere que en ninguno de los dos casos existan elementos para establecer una condena penal. En cualquier caso, la instrucción de este fatídico accidente quedará visto para sentencia una década después del siniestro. Y en el panorama internacional, una mujer de 73 años y su nieta de tan solo 7 han sufrido una brutal agresión en la puerta de su casa. La escena ha sido grabada por la cámara del videoportero automático y se ha viralizado rápidamente, causando una profunda consternación, no solo en Burdeos, que es donde se ha producido, sino en todo el país, en toda Francia. Búsqueda además a contrarreloj para localizar al submarino que visitaba los restos del Titanic y que desapareció el domingo en costas de la isla de Terranova, en Canadá. El sumergible, conocido como Titán, dejó de estar localizable 1 hora y 45 minutos tras iniciar el descenso de casi 4.000 metros hasta los restos del Titanic que se encontrarían aquí. Un empresario pakistaní, su hijo de 19 años, un multimillonario británico aficionado a conseguir récord Guinness y un explorador francés son los 3 pasajeros que viajarían a bordo y que pagaron nada más y nada menos que $250.000 por este pasaje. La búsqueda se está haciendo a contrarreloj. El submarino tiene una autonomía de tan solo 96 horas que terminaría el jueves a mediodía. Y Málaga es una de las ciudades que podría participar, que podría albergar la Expo del año 2027. Mañana participará en París, defenderá su candidatura junto a otras 4 ciudades de todo el mundo. Entre ellas está Minnesota, en Estados Unidos, también Phuket, en Tailandia, Bariloche, en Argentina y Belgrado, desde Serbia. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que decidan compartirla con nosotros. Eso es, y les dejamos con Sandro Meco y volvemos mañana con toda la información. Que descansen.